Hola queridos amigos, feliz Navidad. Estamos festejando muy alegres el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo en esta fecha en la cual la iglesia precisamente nos hace recordar el momento en que Dios mismo se hizo hombre para salvarnos. Y es cierto que a veces hay algunas dudas del por qué se celebra en este momento. Algunos comentan que ciertamente no pudo haber sido en este tiempo porque los pastores estaban en el campo cuidando su rebaño y pues precisamente en invierno no era un momento para que hicieran esto. Pero por otro lado, estuve leyendo que hay algunos escritos del Qumran que afirman que efectivamente Jesucristo pudo haber nacido en este momento. Pero queridos amigos, eso no es lo más importante. Digamos que como cristianos no nos apegamos a la fecha por la fecha, sino al sentido profundo, al sentido teológico que tiene una fecha y al signo que se le da a esta misma. ¿Y a qué voy con todo esto? Para muchas culturas que conocían el movimiento de los astros y que conocían, digamos, los distintos tiempos a lo largo del año, ciertamente había una celebración especial, la celebración del sol naciente, puesto que es en este momento en el cual los días empiezan a ser más largos y las noches empiezan a ser más cortas. Entonces, el cristianismo, en lo que llamamos inculturación del evangelio, voy a dejarles aquí arriba una liga para que sepan lo que es la inculturación del evangelio, tomó este elemento que es verdadero, que es cierto, un elemento, digamos, del movimiento de los astros, para dar un mensaje profundo. ¿Por qué? Porque el Señor es el creador del universo, el Señor es el que ha dado orden al universo. Entonces, la iglesia fundada por Cristo, que es Dios, muestra el sentido más profundo de este orden que Dios le ha dado a las cosas. Entonces, efectivamente, cuando la luz empieza a ser más grande y la oscuridad empieza a ser más corta, pues es el momento adecuado para que desde ese orden que Dios ha dado, recordar algo todavía más grande. Cristo es el sol que nace de lo alto, no es un sol que nace del poniente, es un sol que nace del cielo. Y Cristo es el sol que no conoce ocaso. Y con Cristo la luz empieza a ser más grande y la oscuridad empieza a hacerse más pequeña. Ese es el sentido de la fecha, ese es el sentido del momento, el sentido profundo, reconocer que Cristo es la luz y que efectivamente Cristo viene a iluminarnos a todos y acabar con las tinieblas. Es justo lo que estamos leyendo en el Evangelio de hoy. Cristo es la luz que vino al mundo y las tinieblas no lo aceptaron, pero quienes lo aceptaron fueron dispuestos para ser hijos de Dios. Este es un primer regalo del que quiero hablar en esta Navidad, porque sí, el niño Dios viene a darnos regalos y uno de estos regalos es esto. Nos permite ser hijos de Dios. Ser hijos de Dios no es algo que nosotros podamos alcanzar con nuestras propias fuerzas humanas. Estamos limitados. Por ejemplo, en un momento de la historia se sabía que se podía comprar, por ejemplo, la ciudadanía romana. Pero nosotros, por más dinero que tengamos, no podemos comprar el ser hijos de Dios. No podemos hacer nada humanamente, es decir, con nuestras fuerzas humanas, para ser hijos de Dios. Este es un regalo completo de Dios y que nos lo trajo Cristo cuando nació, nos lo trajo cuando se hizo hombre. Entonces es algo que tenemos que agradecer. El que por medio de la gracia podamos ser hijos de Dios. Porque el demonio quiso acabar con el plan de Dios y quiso que fuéramos como dioses, es decir, otros dioses, algo falso, algo que no existe. Y el ser humano cayó en este engaño, cuando el plan era más grande, no ser otros dioses, ser como el mismo Dios. Y este es otro regalo que viene a traernos Cristo con su nacimiento, la gracia. ¿Qué quiere decir esto? La gracia es Dios mismo, la gracia es el amor de Dios que nos transforma y que nos hace cada vez más semejantes a Dios. Nos revestimos de Dios, nos revestimos de la divinidad y nos hacemos cada vez más semejantes a Él. Este es el plan original de Dios, ser como Él. Y para esto precisamente también nos dice el Evangelio de Juan, que es el que estamos leyendo hoy, que en el principio era el verbo, era la palabra, y la palabra era Dios, y la palabra estaba con Dios. ¿Qué quiere decir? Que desde el principio que Jesucristo existe como Dios, y es palabra que se comunica. Dios desde el principio se comunica a nosotros, y nos dice la carta a los hebreos, que también estamos leyendo el día de hoy, que de distintas maneras ha hablado Dios a los hombres. Primero nos habla por su creación,
la fuerza creadora de Dios se manifiesta en toda su creación. En la creación vemos el poder de Dios creador, el poder ordenador, el poder de hacer cosas bellas. Es una primera manifestación de Dios. Dios también se fue manifestando en la revelación por los profetas, pero la revelación más plena fue la de Jesucristo. Dios le habla al hombre en lenguaje del hombre. Y Dios se muestra a sí mismo en un lenguaje que pueda comprender el ser humano. Es decir, Dios se introduce en nuestra realidad humana y material para darse a conocer. Por eso es que cuando se hizo hombre el ser humano podía verlo, podía escucharlo, podía tocarlo. Y efectivamente el Señor nos dejó signos de la gracia que podemos ver, podemos escuchar, podemos tocar. Los sacramentos son esos signos que Dios dejó para que podamos percibir cómo la gracia está entrando a nosotros. Cuando comulgamos, comemos a Dios. Cuando nos confesamos, escuchamos y vemos la imposición de las manos. Y con eso sabemos que está el perdón. En la unción de los enfermos recibimos el óleo. En el bautismo recibimos el agua. Es decir, Dios nos habla con medios que el ser humano puede entenderse. Estos fueron los grandes regalos que nos dejó Dios. El poder ser hijos de Dios, el poder recibir la gracia para ser más semejantes a Él y el dejarnos medios para salvarnos que podamos percibir por nuestros sentidos porque somos humanos. Pues queridos hermanos, agradezcamos a Dios por estos regalos, agradezcamos a Dios por el regalo de sí mismo. Dios se donó a sí mismo, se hizo hombre para salvarnos y valoremos todos esos medios que nos da para poder llegar a la vida eterna. Queridos amigos, les invito a que compartan este video para que más personas puedan conocer sobre estos regalos. Y les mando mi bendición, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. ¡Viva Cristo Rey!